Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver problemas acerca de cálculo de goteo. Si ustedes recuerdan, en la anterior clase habíamos visto todos los conceptos básicos que incluyen este tema, que es desde los tipos de gotero, que habíamos mencionado que es el macrogotero y microgotero, así como sus equivalencias entre ambos, cuándo vamos a ocupar uno y cuándo vamos a ocupar el otro. Si aún no lo has visto o no sabes de qué se trata, aquí arriba te voy a dejar el enlace para que vayas a ver el video, los conceptos básicos y podamos hacer ahorita los problemas. Vamos a comenzar con este primer problema que dice, se deben administrar 1000 mililitros por 8 horas, línea intravenosa en microgota. Para estos ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de gotero nos están pidiendo. Recuerden que nosotros habíamos dicho que tenemos dos tipos, que es el macrogotero o también llamado normogotero y el microgotero. Entonces, una vez que ya identificamos qué gotero vamos a ocupar, lo que sigue es usar la fórmula. Entonces, para este caso, el tipo de gotero que nos están pidiendo es un microgotero. Entonces, vamos a anotar aquí atrás la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, una vez que ya tenemos la fórmula que vamos a ocupar, lo que tenemos que hacer es pasar los datos del problema hacia nuestro cuaderno, en este caso el pizarrón. Para el problema identificamos, tenemos un volumen de 1000 mililitros y tiempo de 8 horas. Recuerden que las unidades son muy importantes. El volumen siempre lo vamos a estar manejando en mililitros y el tiempo en horas, por lo que si en algún problema nos dan el problema los datos en litros o en segundos o minutos, tenemos que hacer esa conversión a mililitros o a horas. Entonces, para este caso ya nos lo están dando en las unidades debidas, que son los 1000 mililitros por 8 horas. Entonces, una vez que ya tenemos los datos y la fórmula que vamos a utilizar, lo que nos resta es el tercer paso, que es la sustitución, que como habíamos mencionado anteriormente, pues es simplemente pasar los datos numéricos que ya tenemos a la fórmula y nos quedaría de esta manera. Una vez que sustituimos de esta manera, lo único que nos resta es hacer las operaciones debidas. En este caso solamente tenemos que hacer esta sencilla división para saber cuál va a ser la cantidad de microgotas por minuto que nos va a resultar. Nuestro resultado final son 125 microgotas por minuto. Recuerden que es muy importante colocarlo en las unidades debidas. En este caso, cada vez que tengamos que usar microgotero, nuestro resultado nos dará en microgotas por minuto. Si nosotros ocupamos el normogotero, también llamado macrogotero, el resultado nos dará en gotas por minuto. Entonces no se vayan a confundir en esa parte, es muy cuidadoso y respecto a lo demás es exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Este problema nos dice, si tenemos que administrar 250 mililitros de solución Hartmann, que es lactato de sodio compuesto, en 8 horas, ¿cuántas gotas por minuto deben pasarse al usar un normogotero? Entonces vamos a resolver este problema. Acuérdense, lo primero que tenemos que hacer es pasar los datos del problema a nuestro cuaderno. Los datos de este problema nos quedarían de esta manera, que tenemos 250 mililitros durante 8 horas y tenemos que calcular cuántas gotas por minuto tendrá que pasar esa solución. Entonces, según el enunciado, sabemos que tenemos que ocupar un normogotero. Entonces, nuestra fórmula sería esta de aquí, donde tenemos que el número de gotas es igual al volumen entre 3 por el t de tiempo. ¿Por qué es un 3? Porque es simplemente por la equivalencia entre gotas y microgotas. Si recuerdan esa relación donde 3 microgotas equivalen a una gota. Es por eso que ese 3 permanece como constante ahí y siempre lo vamos a multiplicar por el tiempo. Entonces, una vez que ya tenemos los datos y la fórmula, vamos a pasar lo que sigue, que es ver qué es lo que tenemos y qué es lo que nos piden. Para este problema nosotros tenemos el volumen y tenemos el tiempo. Nos piden calcular la cantidad de gotas. En este caso ya está despejada, entonces pasaríamos directamente al tercer paso, que es la sustitución. La sustitución nos queda de esta manera, donde tenemos un volumen en el numerador de 250 mililitros, en el denominador tenemos el 3, que mencionamos que esa es una constante, multiplicado por el tiempo, que para este problema son 8 horas. Entonces lo único que nos resta es hacer las operaciones debidas. Yo te voy a recomendar que si lo estás haciendo las operaciones en tu teléfono, primero hagas las operaciones que son tanto del numerador, después del denominador y al último haces la división. Porque si metes toda la calculadora te puede dar un resultado totalmente distinto. Entonces, para el caso de esta división,
Vamos a dividir 250 y abajo vamos a multiplicar 8 por 3, que son 24. Entonces nuestra división nos quedaría 250 mililitros entre 24 horas. Nuestro resultado final son 10.41 gotas por minuto. Entonces aquí también se aplica lo que les mencioné en el ejercicio anterior, que es que cuando ocupamos normogotero o macrogotero, nuestro resultado nos dará en gotas por minuto. Si ocupamos microgotero, el resultado nos da en microgotas por minuto. Entonces, este es el resultado para este problema. Vamos a hacer el que sigue. Este tercer problema dice así: ¿qué volumen de solución se debe administrar para 25 microgotas por minuto en 720 minutos? Entonces, para este problema hay varias cosas que podemos comentar primero. Lo primero es que si ustedes observan, ya no me están especificando qué voy a usar entre normogotero o microgotero. Sin embargo, yo lo puedo saber a través de la cantidad que me están pidiendo. En este caso son 25 microgotas. Si ustedes recuerdan, les había mencionado que cuando nos usamos el microgotero, el resultado nos da en microgotas. Por lo tanto, en este caso también vamos a ocupar el microgotero. Lo segundo es pasar los datos del problema a nuestro cuaderno. Entonces los datos nos quedarían de esta manera. Una vez que ya identificamos los datos que tenemos en el problema y la fórmula que vamos a ocupar, vamos a revisar qué variables tenemos y qué variables nos están pidiendo. Para este problema tenemos el tiempo total, la cantidad de microgotas que vamos a necesitar y lo que nos piden es el volumen. Como ustedes pueden observar, en esta fórmula el volumen se encuentra dividida por el tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es realizar un despeje. Vamos a despejar el volumen para que se quede solito. Entonces yo te recomiendo que le pongas pausa al video, intentes hacer el despeje y ya después yo explicaré cómo se realiza este tipo de despeje. Ok, para este tipo de despeje, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es identificar qué es lo que le estorba a la V para que se quede sola. En este caso, lo que le estorba es la T del tiempo. Entonces vamos a identificar qué operación está realizando para pasarla al otro lado con su operación opuesta. La V está siendo dividida por el tiempo. Entonces, si está dividiendo, la T la vamos a pasar al otro lado multiplicando y nos quedaría de esta manera, donde la T de tiempo estaba dividiendo al volumen y pasó multiplicando junto con las gotas. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra fórmula, vamos a hacer la sustitución. Pero antes de pasar a hacer la sustitución, quiero que observen que el tiempo nos lo están dando en minutos. Si ustedes recuerdan, habíamos mencionado que siempre lo vamos a manejar en horas. Por lo tanto, en este caso lo que tenemos que hacer es una conversión de minutos a horas. Entonces también te voy a pedir que, como este tema ya lo hemos visto antes, le pongas pausa al video, intentes hacer la conversión y cuando estés listo, lista, pongas de nuevo reanudar para que veas la solución de cómo se realiza esta conversión. Para realizar esta conversión, lo que tenemos que hacer primero es poner la cantidad que nos piden convertir, en este caso los 720 minutos. Después vamos a abrir un paréntesis y vamos a colocar la equivalencia entre lo que tenemos y lo que nos piden convertir. Es decir, en el paréntesis vamos a colocar en el numerador o denominador los minutos y del otro lado las horas, que es lo que nos piden convertirlo. ¿Y cómo sabemos qué ir arriba y qué ir abajo? Pues muy simple, si nosotros tenemos los minutos arriba, vamos a colocar los minutos abajo y las horas arriba. Entonces nos quedaría de esta manera. Recuerden que habíamos mencionado que si se les hace más fácil podemos colocar un 1 imaginario aquí abajo para que nos quede una multiplicación de fracciones. Estas multiplicaciones se realizan multiplicando el numerador por el numerador y el denominador por denominador. Entonces, el minuto con minuto se va y el resultado nos queda en horas. Entonces lo único que tenemos que hacer es esta operación, multiplicar 120 por 1 y dividirlo entre 60 por 1. Y nuestro resultado nos queda así. Si seguiste las operaciones de manera correcta, te habrá dado un igual que 720 minutos equivale a 12 horas. Ahora sí, una vez que ya tenemos nuestro tiempo en horas, podemos pasar a hacer la sustitución. Entonces la sustitución nos quedaría de esta manera. La sustitución nos quedaría de esta manera. La cantidad de gotas, que son 25 microgotas por minuto, multiplicado por el tiempo, que nos dio que eran 12 horas. Entonces lo único que nos falta es hacer esta multiplicación para saber cuál es el volumen que tenemos que administrar.
Entonces, siguiendo las operaciones, nos quedaría de esta manera. Nuestro resultado final son 300 mililitros, que es producto de la multiplicación de 25 por 12. Entonces, con esto concluimos este tipo de problemas. Te voy a dejar unos problemas aquí para que tú practiques si te hace más sencillo. Que tengan buen día. Hasta luego. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por un